Buenas noches, físico Edwin Torres Peñalosa. Bueno, estamos aquí para desarrollar la pregunta 2 de mecánica de fluidos, de la práctica de mecánica de fluidos, aunque también podemos saber que este es el curso de física 2, segunda unidad. Mi nombre es Sebastián Arón, Alpaca Manrique. Y bueno, empecemos con la resolución. Segunda unidad es de hidrodinámica. Empezaremos con el índice, donde primero les voy a presentar el problema, después un simulador PET, la ejecución del problema y las respuestas. Entonces, sobre el problema. Es el problema número 2 y dice, la figura ilustra un tanque de aceite con un lado abierto a la atmósfera y otro sellado en el que hay aire sobre el aceite. El aceite tiene una gravedad específica de 0,90. Calcule la presión manométrica en los puntos A, B, C, D y F y la presión del aire en el lado derecho. Significa esta presión del aire. Por lo tanto, primero empezaré presentando el simulador PET. Como podemos ver, esta es la imagen. Un lado abierto a la atmósfera y el otro no. Entonces, aquí está. Bueno, aquí podemos ver la presión y lo sacamos de acá. La presión del aire, digamos que es aproximadamente de 10 a la 6 y va a aumentar más o menos, si es agua, por ejemplo, cada 10 metros va a aumentar en una atmósfera. Pero en este caso, le estoy poniendo aquí la densidad del fluido que se halla en el problema, que es 882. Y entonces, como esta va a ser su presión, ya al fondo del tanque, podemos ver que al inicio o en la superficie es igual, es cero. Y también lo podríamos igualar a lo que es la presión del aire. ¿Por qué? Porque no está siendo afectado todavía, solamente por la presión atmosférica. Mientras que el que está abajo sí está siendo afectado por la presión hidrostática. El ejercicio es de presión hidrostática, entonces lo voy a desarrollar como tal. Como podemos ver, aquí hice una pequeña representación porque este lado está abierto a la atmósfera y este no, porque lo tapé con unos bloques. Pero en el ejercicio que estamos utilizando, el lado que está más alto es el lado que está cerrado, no el lado que está abierto. Esto es solamente para hacer una muestra, el uso del simulador PET. Entonces, explicado ya este punto, vamos a retomar el ejercicio. Entonces, el objetivo uno sería calcular lo que es la presión absoluta, o usando la fórmula de presión absoluta, que sabemos que es la presión manométrica, más la presión atmosférica, para calcular la presión de los distintos puntos que tenemos. Y el objetivo 2, primero antes de hallar cualquier cosa, debemos saber la densidad de nuestro fluido. Y aunque ya les presenté la densidad del fluido, lo vamos a hallar de la siguiente manera. Sabemos que la gravedad específica del aceite es de 0,90 y la gravedad específica del agua es de 9,81 kilogramos entre metros cúbicos. Por lo tanto, la densidad del aceite solamente es una simple multiplicación 0,9 por 9,81. Y donde, bueno, kilogramos entre metros, kilonewtons entre metros cúbicos. Entonces, lo cual nos daría que es igual a 8,81
829 kilonewtons sobre metros cúbicos. Entonces, si vamos a calcular la presión manométrica en el punto B, como sabemos, vamos a empezar desde el punto B. ¿Por qué? Porque el punto A está al nivel, entonces su presión manométrica es cero. No hay que darle más asunto. Y también podemos ver que el punto E también es cero, entonces no hay más vuelta que dar. Sabemos que la presión hidrostática se define por la densidad del fluido, por la aceleración de la gravedad y por la profundidad. Entonces solamente sería cosa de operar. Eh, Sabemos que la altura, o mejor dicho, la profundidad es de 3 metros, la presión en B es de 0,0 kilopascales más eh, la densidad ujú, multiplicada por la profundidad. Claro. ¿Y qué daría esto? 26,487 kilopascales. Y volvemos a hacer el mismo ajetreo con el punto C, donde tenemos la profundidad de 6 metros. Y si vamos a sumar eh, 0 kilopascales más lo que es nuestra densidad por eh, por la profundidad, donde nos daría 58,974 kilopascales. Y así seguimos con el siguiente punto, que es el punto D, que nos da que es de 26,487 kilopascales. Después, aquí es donde les menciono, la presión manométrica en el punto E es igual a la presión del punto A, ya que ambos están al mismo nivel y comparten el mismo fluido. Por lo tanto, la presión en E es de 0 kilopascales. La presión manométrica en el punto F se calcula con la presión en A y cuya altura es de menos 1,5 metros. Pero dirás, pero si no hay alturas negativas. No hay alturas negativas, pero sí hay presiones negativas, como lo explicamos en nuestros videos. Entonces, por esa razón, nuestra profundidad ahora va a ir con un signo negativo. Espera, entonces, lo que nos va a brindar es, ya tenemos la densidad del aceite, y claro, que está multiplicada por la gravedad, por la aceleración de la gravedad, y nos daría una presión negativa de 13,2435 kilopascales. La presión en el lado derecho del tanque es igual a la presión en el punto F, ya que ambos están a la misma altura y comparten un mismo fluido. Por lo tanto, es de 13,2435 kilopascales. Entonces, esas ya serían las respuestas. Aquí puse es lo que era el simulador PET. Como ya lo usé, no hay necesidad. Y bueno, agradeciendo que me hayan escuchado y hayan visto el video, aquí termina la exposición. Muchas gracias.